aparece en los 4 evangelios. Es muy importante este hecho. Si recordamos, los evangelios no es que empiezan por Mateo, una parte, luego Lucas, Juan y termina, no, sino que son 4 puntos de vista diferentes de estas 4 personas, de los 4 evangelistas, y recogen el testimonio completo. Es como cuando vemos un accidente y nos preguntan, ¿qué ha pasado? Entonces yo tengo una versión, tú otra, y entre todas las versiones se recopila una versión. Entonces por eso este hecho se recoge en los 4 evangelios y es muy importante, es clave. Y cada uno da un énfasis, ¿vale? Así que no es solo importante para los que vivieron en este tiempo, sino para nosotros los cristianos. La entrada triunfal es un momento histórico muy importante, ¿no? Jesús entró en Jerusalén sentado sobre un burrito, el cual nadie había montado antes. Esto es importante porque también estaba cumpliendo una profecía que venía del Antiguo Testamento. O sea, cientos de años antes ya estaba profetizado de que el Mesías entraría de esa manera por Jerusalén, ¿no? Y los discípulos extendieron sus mantos sobre ese burro, ¿no? Eran sus túnicas exteriores, no quiere decir que se quedaran desnudos, porque tú lo lees y dices, uy, ¿qué ha pasado? No, sino sus mantos exteriores los echan encima del burrito para que Jesús se siente, ¿no? Sobre este animal, ¿no? La gente salió, ¿cómo? A darle la bienvenida, extendiendo también los mantos delante de él, como poniéndole un camino, ¿no? Al igual que las ramas de palmera. Y las personas lo adoraban, le aplaudían, el rey que venía en el nombre del Señor. ¿Qué decía? Hosana, Hosana. Me decían, ole, ole, aquí ahora. Mientras se iba dirigiendo, ¿a dónde? Al templo. Iba de camino al templo, donde enseñó a la gente, los sanó, y un hecho muy importante que ocurre después es que echó fuera a los cambistas del templo. ¿Os acordáis de ese pasaje cuando Jesús se vuelve loco y echa a los mercaderes que estaban allí manipulando el dinero, vendiendo y trapicheando? Era muy importante porque esa zona del templo era para las personas que no eran judías y querían ir al templo y veían todo ese chanchullo y vaya testimonio. Entonces Jesús, ¿qué estoy haciendo para la casa de mi padre? ¿Sí? ¿Y cómo lo llamó? Cueva de ladrones. Es que iba a tope. Jesús iba a tope. Y esto lo vemos en Marcos 11:17. El propósito de Jesús al desplazarse hacia Jerusalén era hacer pública su declaración de ser Mesías. La gente lo iba reconociendo, pero ya era algo público, ya era un hecho puntual, ¿no? El rey de Israel. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que ellos ya deberían de estar reconociendo. Las calles de Jerusalén estaban abiertas para él. La gente poniendo los mantos, abriéndole paso, que viene, como un rey que sube al palacio, ¿no? Imaginar esa escena. Pero un palacio en el que su palacio era el templo, era un palacio espiritual, ¿no? Porque su reino es espiritual, como estamos cantando, como hemos cantado. Cuando la gente le coloca esos mantos al paso de él, es un acto de homenaje a la realeza. O sea, ya lo reconoció como rey. Y Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que él era el rey. O sea, y el Mesías que habían estado esperando. Era un conflicto. La gente estaba poniendo... ¿Qué le pusieron en la cruz? Inri, rey del judío. ¿Vamos conectando? Imaginad, es el único que plantó cara a los fariseos. Los fariseos a los que abusaban al pueblo con el sistema religioso. Y él plantaba cara. Sanaba, Jesús sanaba. Pero no sanaba de una forma con un paracetamol. Un cambio radical, personas que estaban atadas a la enfermedad, como hemos visto en otras semanas. Un cambio radical. Sanaba espiritualmente, sanaba físicamente, perdonaba, liberaba, enseñaba. Es que no somos conscientes de la revolución que fue ese momento histórico para el pueblo de Israel. Creamos o no creamos en Jesús, eso fue real, fue un hecho histórico. Creamos o no creamos en Jesús. Pero la alabanza del pueblo a Jesús
no fue porque lo reconocieran como el Señor. No fue porque lo reconocieran como el Señor y el perdonador de sus pecados, el salvador de sus pecados. Ellos le dieron la bienvenida como, pues sí, un libertador mesiánico, pero ellos esperaban que los liberara de la opresión de Roma, porque ellos estaban conquistados por Roma. Entonces, ahora sí, este guerrero, este que le da caña a todo el mundo, nos va a liberar. En este voy a poner yo mi confianza, en este voy a votar. Ellos querían ser libres de Roma y tenían puestas en ese momento sus esperanzas en Jesús. Por eso estos son los que le aplaudían como rey, como el hijo de David, también dice la palabra, ¿verdad? El que venía en el nombre del Señor. No sé si os acordáis, como estamos viendo en los grupos de conexión, el rey David, que viene del linaje también de Jesús, fue el que inició esas obras del templo, fue un gran guerrero y trajo esplendor a la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces también para ellos era muy importante. Y cuando empiezan a compararle continuamente, ¿será este Elías, otro profeta? ¿Será hijo de David? Porque mira lo que hizo David. Hemos visto con quién lo compararon también al principio, con Abraham. Y como vimos la semana pasada, el pastor que nos compartió, que las comparaciones son odiosas. Cuando Jesús no cumplió las expectativas que el pueblo tenía sobre él, la gente rápidamente se puso en contra. ¿Sí? En unos pocos días, las alabanzas que empezaron, Hosana, Hosana, que decían, crucifícalo, crucifícalo. Ya se me pone... ¿Qué dijo Pilato? Yo no encuentro nada malo sobre este hombre. Da igual, crucifícalo, crucifícalo. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, con gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor nuestro. Sí, con fuerza sobre la injusticia, contra el pecado, contra el abuso y con quien abusa del débil. Con eso sí lucha con fuerza, con eso sí luchaba con fuerza el Señor Jesús. Su reino no es de ejército ni de esplendor. Empezó con 12. ¿Quién gana con 12? Sino con humildad y servicio. Y Él no conquista naciones, sino que conquista corazones y mente y espíritu. Su mensaje es de paz con Dios y con todos, para toda la eternidad. Y no es una paz temporal, que si haces esto, que si haces lo otro, que si lees esto, no lees aquello, y que es temporal. Y como hemos visto antes, lo cierto es que Jesús estaba antes de todo. Desde el principio ya estaba Jesús. Él estaba desde el principio, Él era el Mesías que estaban esperando, el Mesías que anunciaban los profetas. Vamos a volver a leer el texto que hemos leído al principio, en Juan 8, del 48 al 59. Aquí vemos que los judíos estaban ahí al acecho, ¿no? Siempre estaban con la pullita, a ver, buscándole dónde pillarle. Y no le soportaban, porque como dice la misma palabra, la luz no puede con las tinieblas. Hasta el punto de compararlo, en más de una ocasión lo comparaban ¿con quién? Con Satanás, o sea, otra comparación, con el mismo Satanás. Y en este caso, con los samaritanos, que eran el pueblo con el que siempre estaban en rivalidad. Eran los enemigos, eran los otros, los que me conquistan. Me suena de algo. Eso también pasa hoy en día con nuestra sociedad. Vamos a leer Lucas 8, del 48 al 59. Juan. Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente.
Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca a mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió al igual que el profeta. ¿Tú quién crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansia mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad, antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron las piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Para mí es uno de los pasajes más fuertes y de los que más me gustan, ¿no? Porque es que Jesús y no se callaba, ¿no? Y aquí se jugaba la vida, pero no era el momento. Así no tenía que morir Jesús, ¿no? Y lo que no sabían ellos que iba a resucitar. Dijo cosas tan fuertes como el que obedezca a mi enseñanza nunca morirá. Esto como es. Ustedes dicen, dice también el texto, ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. O sea, los llama mentirosos, les dicen que no conocen a Dios. Y por último, lo comparan también con Abraham, el padre de la fe de ellos. ¿Os acordáis, no? Pero dice el texto, pero dijo, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Esto es clave. Ahora iremos tratándolo. Es tanto así que los judíos, de la rabia, además es una blasfemia contra Dios. Se estaba declarando él mismo que era Dios. Entonces ya iban por las piedras ya a matarlo. Estaban para apedrearle, pero consiguió escapar. En las diferentes versiones vemos que esta misma palabra dice, pasó entre ellos, logró escapar, se escondió. No sabemos, el caso que no le vieron. No era el momento de morir. En ese momento Jesús se está dando a conocer un poco más. Reconoce públicamente que Él es el Mesías que estaban esperando, pero no lo reconocieron. ¿Qué les hacía falta más? ¿Qué tenían que ver más de lo que ya habían visto que podía hacer Jesús? Estaban tan ciegos espiritualmente, que no lo reconocían. Sus costumbres, sus convicciones, quién creía que tenía que ser Dios, no eran capaces de ver a Jesús. Ellos estaban convencidos de que así era Dios, o tenía que ser Dios, o así tenía que ser el Mesías. Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Van de la mano, lo conozco y lo obedezco. Y viceversa, lo obedezco porque lo conozco. Y seguramente esto, o alguno de ellos también, eran los que luego le alababan. Y luego le dijeron que crucificarle. La afirmación que hacía Jesús en ese versículo 58 es clave, es muy clave. El Evangelio de Juan se destaca, como hemos visto antes, cada evangelista hace un énfasis, ¿no? Pero el Evangelio de Juan destaca la divinidad de Jesús, que Jesús era Dios. Entonces resalta esos momentos puntuales en los que Jesús demuestra que es Dios, ¿sí? Por eso la afirmación, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿De dónde sale el yo soy? ¿Os acordáis? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Dice yo soy. Moisés. ¿Por qué es tan poderosa esta afirmación? Los judíos sabían perfectamente a qué se estaba refiriendo con esa afirmación. Ellos sabían perfectamente qué era esa palabra. Para nosotros es yo soy.
yo soy, para nosotros no tiene tanto sentido. Era una referencia al mismo Dios, a Dios mismo. Por eso querían apedrearle, porque era una blasfemia contra Dios, según como lo entendían ellos, porque estaban ciegos. Él es eterno, existió antes de Abraham y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre por la eternidad. El término yo soy aparece por primera vez en la Biblia en Éxodo 3, lo que estamos hablando de Moisés. Dios se presenta a Moisés, clave, Él se presenta, Él se revela, Él se acerca a nosotros en forma de que una salsa ardiente, es un arbusto con fuego, se presenta. Imaginaros al mismo Dios. Dios se manifestó así ante Moisés para enviarlo a salvar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Pero Moisés tenía mucho miedo. Imaginaros un fuego ahí hablando de... Pero él no tenía miedo del fuego. ¿De qué tenía miedo? Vamos a leerlo. Él tenía miedo de que no le creyesen. Vamos a leer Éxodo 3, 13 y 14. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Moisés aquí prácticamente le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué? Porque en aquella época todos los dioses tenían nombre. Un dios tal, dios para cual, dios para esto, un dios para lo otro, esta ofrenda, este rito, el dios. Y cada uno tenía una función y una característica. En Egipto, él se había criado en Egipto, aunque tenía esa cultura hebrea del dios de las generaciones anteriores. Él conocía a decenas de dioses, él estaba acostumbrado, ¿no? Y cada uno para una cosa. Al igual que pasa ahora, cada santo, cada virgen, cada Cristo crucificado para alguna cosa. Moisés, después de escapar de Egipto, vivió con los cananeos, otra tribu, que también tenían sus dioses, como por ejemplo Baal y Aserá, que siguen vigentes hoy en día. Cada uno de estos dioses extraños, extranjeros, tenían un nombre en particular y estaba asociado a un dominio particular, a alguna función, alguna característica, algún poder. Por ejemplo, en Egipto, Ra, ¿os acordáis de Ra? Era el dios sol. Baal era el dios de la guerra, de la fertilidad y así sucesivamente. Cada uno con una forma, con unas características. Entonces, cuando Moisés le pregunta a Dios por su nombre, la respuesta es sorprendente. Yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre. Y esta respuesta es muy importante porque distingue a Dios de todo lo demás. De todo lo que la gente podía haber conocido antes. Este Dios no se limita a un nombre. No lo puedes encerrar en una cajita con este nombre. O un dominio, algo que pueda hacer solamente nuestro Dios. Este Dios no fue creado por manos humanas, ni nombrado por nuestras palabras, sino que Él mismo se muestra, dice su nombre y nos busca. ¿Sí? Él se presenta. Vamos a leer el Salmo 135, versículo 13 al versículo 18. Salmo 135, versículo 13 hasta el 18. Tu nombre, del nombre que estamos hablando, yo soy, tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Tu fama, Señor, se conoce en cada generación, pues el Señor hará justicia a su pueblo y tendrá compasión de su siervo. Los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y de oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen boca, pero no pueden respirar.
y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también los que confían en ellos. Esto se escribió hace más de 2000 años y seguimos siendo igual. La declaración yo soy viene del verbo hebreo ser o existir. Dios declaró que Él es eterno, que es atemporal, que es suficiente, que no cambia, que Él está presente. No dice, no, yo era aquel que hizo esto, hizo lo otro. No, yo soy, yo estoy. Es presente. Y al revelar ese nombre, se revela a sí mismo esa relación íntima que quiere tener con nosotros. Cuando tú quieres conocer a alguien, lo primero que quieres saber qué es, cómo se llama, ¿no? Pues así. El nombre de Dios, Yahvé, por lo que se puede traducir, Yahvé, proviene de eso, del yo soy el que soy. No sé si os suena la palabra Yahvé, es uno de los nombres de Dios. Jesús, cuando fue arrestado y traicionado por Judas, se mostró también como Dios, declarando esta afirmación en el Getsemaní. Vamos a verlo en Juan 18, del 1 al 6. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle del Cedrón con sus discípulos y entró en el huerto de los olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Aquí ya venían a capturar a Jesús. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que le traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen a estos que se vayan. Yo soy es una declaración de su poder, de su divinidad. Se desplomaron ante el poder que tenía esa palabra y la autoridad del propio Jesús, ¿no? El propio Dios, el yo soy el que soy, no hay más. Y hoy Domingo de Ramos, que se representa esa popularidad de Jesús, la parte bonita, la parte folclórica, la parte bonita, la de los milagros, ¿no? Los beneficios de seguir a Jesús, las expectativas que podemos tener sobre Él, lo de como yo creo que tiene que ser Jesús, como aquellas personas que le alababan y ponían sus mantos y sus ramos al paso, ¿no? ¿Cómo se referían a Él con su parte emocional? Muchas veces nos pasa eso, solo queremos la parte emocional de Jesús, ¿no? Porque esperaban el beneficio de seguirle. Como este que sana y que cura y que pues yo voy detrás. Yo vengo aquí a la iglesia, me hace bien, pues yo voy detrás. Hoy conmemoramos a Jesús como Mesías, que no se nos olvide, como el Salvador que había de venir en nuestras vidas. Pero yo te pregunto hoy, ¿realmente conoces a Jesús, a este yo soy, a este gran yo soy? En el Evangelio de Juan aparece en 7 ocasiones este yo soy. El primero dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Los soldados cayeron al suelo ante tal poder y ante tal afirmación y no pudieron ver al Cristo, al Salvador. Y por eso volvieron a preguntar, ¿dónde está? Porque estaban ciegos espiritualmente, no podían ver. No se daban cuenta que estaba pasando y no querían verlo, porque la propia maldad de por querer arrestarlo no dejaban. ¿A quién buscan? La pregunta que te hace hoy el Señor, ¿qué más tiene que hacer Dios para que le veas?
¿Qué más tiene que hacer Dios para que le veas? Esa es la reflexión que yo quiero dejaros hoy. ¿A qué Cristo estás siguiendo? ¿Le conoces por completo? ¿Le conoces por los beneficios? Y pensando en estas preguntas. ¿Le quieres por los milagros que puede hacer en tu vida? ¿O participas también en su sacrificio? Si tus expectativas sobre Cristo no son realmente las que son de verdad, te estás haciendo un propio Jesús para ti. ¿Eres tú como esos fariseos, esos judíos del principio que dicen saber quién tiene que ser Jesús o cómo tiene que serlo? ¿O dejas que Jesús te enseñe quién es Él a través de su palabra, a través de la revelación escrita, sin más? ¿Cuántos años pasarás cuestionando a Dios y seguirás sin verle? ¿Cuántas veces Dios ha mostrado quién es en nuestras vidas y seguimos sin verle? Solemos pecar mucho criticando al pueblo judío. Pero yo creo que muchos de los que estamos aquí haríamos exactamente lo mismo. Unos días diríamos, sana, sana, pero después diríamos, crucifícalo, que está loco. O huiríamos como los discípulos, yo me voy y no me vayan a crucificar a mí también. Pocos se quedarían en el camino de la cruz. Hermanos, en este tiempo de Semana Santa, aunque sea cultural, aunque sea una fecha en el calendario, igual que la Navidad, pero es un tiempo de meditar y recordar lo que hizo el Señor Jesús por nosotros para salvarnos de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra ceguera espiritual, del poder del pecado que tenía sobre nosotros y de la muerte. ¿Qué hemos leído al principio? Quien obedece un mandamiento no morirá jamás. Como la imagen que nos mandó Isa López esta semana. Jesús no quiere una Semana Santa, sino una vida santa. Jesús no hizo todo lo que hizo para que en una semanita, hasta el año que viene. Hoy muchos que celebran este día lo celebran de manera equivocada. Y celebran un Domingo de Ramos totalmente equivocado. Se comprometen con un Cristo que no está vivo. Un Jesús de madera, un Jesús que ni ve, ni oye, ni habla. Un Cristo crucificado, al que le dicen, guapo. Tomémoslo con respeto, sin burla. Que le dicen, guapo, no hay más. O guapa a la Virgen, no hay más. Y en el que llevan a cuestas, lo cargan. Cuando Él vino a cargar nuestra culpa por nosotros, esas cosas que no podíamos cargar. Aunque la Semana Santa, tal y como la conocemos, desapareciera, imaginaros, pues las siguientes generaciones pues no les gusta y ya no hay más Semana Santa, se extingue. Da igual. Los humanos seguiríamos a otras cosas y nos inventaríamos otras cosas a las que seguir, a otros ídolos, a otras cosas que venerar, da igual, porque eso está en el corazón del ser humano, como hemos visto en otra predicación. Eso está dentro de la ceguera espiritual y cómo el enemigo nos quiere ciegos. Y hoy como iglesia tenemos una responsabilidad, como los apóstoles. No huyamos como los discípulos, no lo traicionemos como Judas y no hablemos falsamente como lo hizo el pueblo después que quiso crucificarlo. Reflexionaba esta semana que la crítica no cambia nada, que le critiquemos no cambia nada. La crítica, por muy constructiva que sea, no cambia las cosas.
Ayudemos a abrir los ojos a las personas. Eso sí cambia. No seamos cristianos de domingo en domingo. De domingo de Ramos en domingo de Ramos. Puede ser un domingo cualquiera, ¿no? Presentemos al yo soy, al que ya existía. Pero para eso hay que conocerlo. Hay que entregarse por completo. Y aprovechemos esta Semana Santa en la que la gente puede que esté un poco más receptiva. Y anunciemos a ese Jesús real y vivo que ya estaba. En el tú a tú. En el tú a tú. Oye, ¿qué piensas? Oye, ¿qué tal? Pero no lo hagas por tu propia fuerza. Muchas veces nos equivocamos discutiendo y convenciendo a los demás. Es que la gente no se entera. Es que ¿quién convence? ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Ora para que el Espíritu Santo prepare los corazones, prepare nuestras bocas, para que convenza, para que quite esa ceguera espiritual. Por nuestras propias fuerzas no convencemos a nadie. Y no te enfades si no te entienden. No te enfades. Sigue sembrando y mira con misericordia. Porque como hemos dicho en el Salmo, los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también los que confían en ellos. Y si todavía no conoces a este Jesús, te invito a que no deseches esa oportunidad hoy. Aprovecha que hoy tienes tiempo. Amén.